Y son las 7 en punto. Hoy lunes, el 13 de diciembre. Vamos a empezar con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Que Dios le bendiga.
¿Cuántos guerreros hay aquí en esta noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor. Señor, declaramos victoria en tu nombre. No es nuestra fuerza, sino tu poder. Con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él administra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador, sí Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Adiestra mis manos, Señor. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Una vez más con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él administra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Él es libertador. Tú eres Señor. Mi libertador. Sí, Señor. Sí, el Señor es libertador. Señor, gracias por nos hayas llevado a donde estamos hoy. Gracias que nos hayas bendecido, que nos hayas protegido. Y gracias por otra nueva semana, en la cual tú nos vas a bendecir otra vez. Que esta transmisión sea bendecida y que tu palabra llegue esta noche a los corazones que están muy sediente por recibir de ti. Y te quiero dar las gracias, Señor, por las almas que esta noche van a ser salvadas, por tu gracia y por tu misericordia. Y te pido que obras en las vidas de los que están perdidos y en las vidas de los que están enfermos esta noche. Declaramos en el nombre de Jehová sanación completa a todos que hoy tienen dolor o tienen una enfermedad.
En el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Tengo el corazón de guerrera, soy del ejército celestial que sale al campo de batalla a pelear. En el cielo soy reconocida y en el infierno temida, porque mi lugar de batalla será mi lugar de conquista. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mi familia, pues ahí Dios me da la victoria. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mis finanzas, pues allí yo seré bendecida. Tengo el corazón de guerrera, soy del ejército celestial. El campo de batalla es mi ambiente natural. En el cielo soy reconocida y en el infierno temida, porque donde soy enfrentada será mi lugar de victoria. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mi familia, pues ahí Dios me da la victoria. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mis finanzas, pues ahí yo seré bendecida. Fui entrenada para la batalla, el enemigo no puede hacerme frente, porque cuando he sido golpeada, la batalla me hace más fuerte. Cuando estoy en el campo de batalla, yo me enfrento al enemigo más fuerte, porque es lo que estoy demostrando, que mi bendición se acelere. Tengo el corazón de guerrera, soy del ejército celestial que sale al campo de batalla a pelear. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mi familia, pues ahí Dios me da la victoria. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mis finanzas, pues allí yo seré bendecida. Corazón de guerrera. Y la próxima canción la vamos a dedicar a Etlin La Cruz y la deseamos pronta recuperación. Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar junto a ti. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Hombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, a ti.
Señor, yo te exaltaré. Yo me gozo en alabarte. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando... Y la próxima canción la vamos a dedicar a Omachechi en Bonaire y también a la familia Richards en Bonaire, a Kiara, Ronchi, Magali, Dayen, Dairina, Dairona y Varenia y su casa. Oraciones alimento. Nunca vi
respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en Él escuchará. Dios va enfrente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va enfrente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba al Señor. Adora al Señor. Exalta al Señor. Cántale al Señor. Y alaba a Dios. Alaba al Señor, siempre tenemos que alabar al Señor. Y la próxima canción, hoy tenemos una transmisión un poco festivo, porque cuando alabamos al Señor, cuando estamos juntos, unidos espiritualmente, siempre hay alegría, porque el Espíritu de Jehová está presente. Y la próxima canción la voy a dedicar
a Tito Plat y también a Armando Rincón. Pronta recuperación, hermano. Y Jesse Perrota, que Dios les bendiga. Mira, ¿tú sabes qué? El Señor cambió mi lamento en baile, así que te invito a la fiesta del Señor. Vamos todos a la fiesta del Señor. Vamos todos a la fiesta del Señor. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. El que la vea a Jesucristo lo hará con emoción. El que la vea a Jesucristo lo hará con emoción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. El merengue del Señor, que sabroso es danzar en la fiesta. Hazlo tu siervo también y goza el merengón. Hazlo tu siervo también y goza el merengón. Dando vueltas, alabando al Señor. Dando vueltas, alabando al Señor. Así lo que suena y recibe bendición. Recibe bendición, recibe bendición. Mira, mira, Nelson Limpio. Vete con tu orquesta para la fiesta del Señor. ¡Sí! Me encanta gozar la fiesta del Señor. Me encanta gozar la fiesta del Señor. El lugar donde tú gozas y recibes sanación. El lugar donde tú gozas y recibes sanación. Vengan los cansados, aquí podemos danzar. Vengan también los perdidos, los pobres, los afligidos, a este remanso de paz. A este remanso de paz. La palabra dice, y harás la fiesta solemne a Jehová tu Dios, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Deuteronomio 16:10. Y gózate con el Señor. Fiesta. Fiesta. Estamos en una esfera festivo esta noche. Y la próxima canción, estamos en la temporada de Navidad. Ya casi llega la Navidad. Y tengo una canción muy especialmente para mi suegra Ivy, para a Mirko Papawinkler, para Shareska, también para Fernando y su casa, Juni, Marcelo y Kilian. Y la voy a dedicar también especialmente a tía Mireya en Caracas. Señor, en esta hora te bendecimos, te glorificamos y te alabamos. Amén. Yo tengo un Dios que está en mi corazón, es gloria y salvación de aquel que clama. Yo tengo un Dios que me enseñó el perdón, me regala su amor, su paz y calma. Es el que todo lo puede y la gloria nos dio, el mismo que muy pronto viene, como lo prometió, como lo prometió. Él vive, es todo lo que puedo decir. Me amas, te amo, toda mi alma clama por ti. Delante de mí caminas, me elevas sobre la cima,
crecer y lo alimenta. Yo tengo un Dios de fuerza y de poder, el que me hace vencer y me alimenta. Aquel que en la cruz del Calvario por nosotros venció, dio sangre y dolor a cambio de nuestra redención, de nuestra redención. Él vive, Él vive, Él vive. Todo lo que puedo decir. Me amas, te amo, Señor. Toda mi alma clama por ti. Delante de mí caminas, me elevas sobre la cima por amor. Él vive, Él vive, Él vive. Todo lo que puedo decir. Me amas, te amo. Toda mi alma clama por ti. Yo tengo un Dios que renueva mi fe y que me hace crecer internamente. Yo tengo un Dios que me ha hecho conocer que hay que florecer espiritualmente. Un Dios que venga a mis agravios con su espada de amor. Me dice, nada te hará daño, porque eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Él vive, Él vive, Él vive. Todo lo que puedo decir. Me amas, te amamos. Toda mi alma clama por ti. Delante de mí caminas, me elevas sobre la cima por amor. Él vive, Él vive, Él vive. Todo lo que puedo decir. Me amas, te amo. Toda mi alma clama por ti. Señor, Señor. Sí, Él vive, Él vive. En esta canción menciona algo que esta mañana he predicado en el programa de mi hermano Cedric. Dios nos ha prometido que Él estará con nosotros, nunca nos abandonará. Eso quiere decir que podemos vencer cualquier sentimiento de temor. Hay gente, hoy en día hay gente que tiene temor para casar, tiene temor para morir, tiene temor para ser viejo, tiene temor para todo. Pero no es necesario. La palabra dice, Dios estará con nosotros. Dios estará contigo. Y si tienes que pasar por las aguas, no te ahogarás. Y si tienes que pasar por el fuego, Él estará ahí. ¿Recuerdas los tres amigos? Los tres amigos de Daniel. El rey dijo, ponlos en el fuego. Ellos no tenían temor, porque sabían que Jehová está con ellos. Y la promesa de Jehová es que nunca, pero nunca va a dejar a sus hijos. Pues esta noche
botamos todos los temores que tenemos en nuestra vida y decimos, venceremos, porque somos vencedores. Otra promesa de Dios. Él nos prometió que vamos a ser, somos vencedores y seremos hijos del Rey. La próxima canción la voy a dedicar a la congregación evangélica La Puerta en Kampen. La voy a dedicar también al siervo de Dios Antonio Herrera y su esposa Adriana. Esta noche la prédica va a ser al encargo del pastor Herrera, y la voy a dedicar también a la congregación evangélica La Puerta en Amsterdam. Y quedamos en el ambiente de Navidad. Hoy les quiero recordar aquellos coros de antaño que cantaban los hermanos hace muchos años, cuando cantaban el coro dando todo lo mejor, por darle la libertad daban gracias al Señor. Gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Hoy mirando hacia los cielos brilla nuestras esperanzas, esperando a Jesucristo regresa en la nube blanca. Hoy mirando hacia los cielos brillan nuestras esperanzas, esperando a Jesucristo regresa en la nube blanca. En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. Pero Cristo pronto volverá, del cielo vendrá que vendrá y nos llevará. Pero Cristo que vuelve otra vez, pronto volverá, del cielo vendrá que vendrá y nos llevará. Si vais a cantar, mi hermano, debes hacerlo con ganas, pa' que veáis cómo se goza cada día de la semana. Si vais a cantar, mi hermano, debes hacerlo con ganas, pa' que veáis cómo se goza cada día de la semana. Yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Ahí llega el domingo, me sigo gozando, ¿sabes tú por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, venga Jesucristo y te hará feliz. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, venga Jesucristo y te hará feliz. El gozo que siento hoy me llena de fortaleza, que me quita la tristeza, por eso cantando estoy. El gozo que siento hoy me llena de fortaleza, que me quita la tristeza, por eso cantando estoy. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es. Ese gozo sin medida Él te da, si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú cantar. Ese gozo sin medida Él te da, si tienes ese gozo puedes tú reír, si tienes ese gozo puedes tú reír, si tienes ese gozo puedes tú reír. Ese gozo sin medida Él te da, si tienes ese gozo puedes aplaudir, si tienes ese gozo puedes aplaudir, si tienes ese gozo puedes aplaudir. Ese gozo sin medida Él te da. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará.
ama y así comprenderás la alegría de vivir. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Te amo, mi hermano, te amo, mi hermano, te amo, mi hermano, porque tengo al Señor. Te amo, mi hermano, te amo, mi hermano, te amo, mi hermano, porque tengo al Señor. Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, mira a Jesucristo y te hará feliz. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, mira a Jesucristo y te hará feliz. Él te hará feliz, Él te hará feliz. Especialmente para Romanda Molina y Bonaire Corazón, pues, porque te gusta la gaita. Especialmente para ti. Tengo la siguiente canción. Porque entrar en un dilema y te lo pregunto a vos, ¿acaso que nuestro Dios no es más grande que el problema? Yo me aferro a la verdad, puedo levantar mis manos porque soy un hombre sano, rechazo la enfermedad. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te olvida Que con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te olvida Que con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. somos más, Que vencedores, somos más. que vencedores. Y estos son los levitas. Hoy la bendición recibo, veo los cielos abiertos. No creo en un Cristo muerto, yo creo en un Cristo vivo. El mal jamás prevalece contra la iglesia e insisto que todo lo puedo en Cristo, Él es quien me fortalece. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te Que con Cristo en olvida. nuestras vidas somos más que vencedores. Soy hijo de la realeza, De Lizaraujo. soy el linaje escogido, Alabando al soy Señor. ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te Que olvida. con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. Somos más, Que vencedores, somos más. que vencedores. Ante cualquier situación, la palabra está en mi boca. Jesús, mi Señor, mi roca, mi gozo, mi salvación. Y tenemos la victoria, porque es un Padre fiel. Cuando creemos en Él, es cuando vemos su gloria. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te olvida. Que con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te Que con olvida. Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. Somos más, Que vencedores, somos más. que vencedores. Sí, no deja que nadie te engañe, porque eres un vencedor. Eres más que un vencedor. Y la próxima canción la vamos a dedicar con deseos de bendición para Jani y Hensley en Curazao. La vamos a dedicar también a Raymond María y también a mi gran hermano Cedric y Geralda Soleyana y toda la familia Soleyana
en Bonaire y en Holanda. Y de noche cantaremos, celebrando su poder con alegría de corazón, como el que viene a Guatemala en el nombre del Señor. Celebraremos su poder. Cuando le celebran, oh sí Señor, y confesamos Señor que todo pueblo y nación dirá esto, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Oh, aleluya. De Israel, el poderoso de Israel, en voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá. Levanta tu voz fuerte y dilo. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá. Al poderoso de Israel, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Aleluya. Daré al Señor por siempre, su diestra es todo. Dilo conmigo mi hermano, daré al Señor por siempre, su diestra es todo. Fuerte. Echó a la mar y nos perseguía, y predicaba. Echó a la mar que nos perseguía, y me dedicaba yo. Él echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Digo, la 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 la. Dios, y yo le exalto, Padre es Dios, y le exaltaré, Padre es Dios, y yo le exalto, Padre es Dios, oh sí Señor, yo a la mar, sí Señor, exaltamos Señor Jesús.
guerrero. Jehová es mi guerrero. Levanta ese grito de guerra conmigo. Jehová es mi guerrero. Aleluya. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza y con mi alabanza pelearé. Danza y pandero yo daré. Cimbalo y trompeta sonaré. Dilo fuerte, con fuerte y alta voz yo gritaré. Levanta tu grito de guerra. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya, Señor. Oh, aleluya, Señor. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor. Tú peleas la guerra por nosotros. Oh, sí. Gracias, Señor, gracias. Señor, confesamos que la guerra está ganada en el nombre de Jesús. Que por esa cruz del Calvario, Señor, hace 2000 años, tú nos diste la victoria. Y ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dilo conmigo. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Cuando el poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha, en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu
constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. A continuación, mensaje espiritual con el pastor Antonio Guerrero. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Habla el pastor Antonio. Espero que hayan tenido un buen día. Y por este medio de la radio cristiana en Utrecht, una semana con el Señor, quiero transmitirles y compartir con ustedes un pequeño mensaje con el propósito de ayudarles en la fe cristiana en estos momentos especialmente que son tan difíciles. Quiero comenzar diciéndoles una pequeña historia, quiero contarles. Y la historia dice que un automóvil paró al lado, en un espacio de descanso, en una autopista en Alemania, al lado del auto de otro hombre. Y dice, alguien me ofreció los mejores artículos de cuero por poco dinero. Como fui totalmente sorprendido por la oferta y también no tenía mucho tiempo, compré un pequeño objeto, supuestamente en cuero. Apenas luego más tarde tuve la ocasión de observar bien el artículo que había comprado y me di cuenta al observarlo bien que era una imitación barata que parecía cuero original, pero no era cuero, era una imitación de cuero, dice este hombre. Luego dice, hay muchas cosas falsas, casi idénticas a las verdaderas, difíciles de distinguir de las genuinas, tales como ropas, relojes, joyas, cuadros, tapetes, etc. Necesitamos de especialistas muchas veces para que ellos puedan conseguir ver la diferencia entre lo verdadero y lo falso, viendo los detalles más mínimos. Y eso es verdad. Hoy en día, lamentablemente, se falsifican muchas marcas, se falsifican muchas cosas que supuestamente parecen originales. Igualmente sucede en el cristianismo. En el cristianismo, en la vida cristiana, lamentablemente hay imitaciones, hay disfraces, hay copias, hay cristianos que parecen verdaderos, pero son falsos, no son verdaderos. Eso está ilustrado de forma muy clara en la parábola de las 10 vírgenes. La pueden leer en Mateo 25 a partir del versículo 1. No lo voy a leer, pero pueden leerlo en casa tranquilamente. Hablando un poco sobre esta parábola, exteriormente las 5 vírgenes necias eran muy parecidas con las sabias, excepto por el hecho de que les faltaba el aceite. En el momento que llegó el Señor, les faltó el aceite. El aceite en la Biblia es un símbolo del Espíritu Santo que habita en las personas que son salvas y que realmente son genuinas en su fe.
Muchos viven una vida cristiana porque son llevados por la corriente del cristianismo, los conciertos cristianos, las iglesias grandes que supuestamente predican como ángeles. Y ellos son llevados por ese ambiente donde viven. E inclusive ellos son cristianos no porque han nacido de nuevo, sino porque las personas que los rodean son cristianos. Entonces ellos dicen que son cristianos. Pero eso no quiere decir que tú o esa persona sea un cristiano verdadero. Quiero precisamente hablar esta tarde sobre una copia o una imitación. Ese es el tema que quiero tocar hoy. Hermanos o queridos oyentes, sea usted cristiano o no, yo quiero no quiero que este mensaje robe la seguridad de la salvación que tengas en tu corazón en este momento. A lo mejor acabas de recibir a Cristo Jesús, no quiero que tomes a mal, pero quiero por medio de esta palabra recordarte y ayudarte a entender de que el oro también lo falsifican. Me explico, todo lo que brilla no es oro. Y eso sucede en la fe también. El propósito es que nadie ponga su confianza en una falsa seguridad o en algo que no existe, hermanos. Amén. Es muy importante entender ese aspecto, por eso quiero transmitir esta palabra. Vamos a leer 2 Timoteo 3, 6, 7. En 2 Timoteo 3, 6, 7 dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Palabras como disfraz, imitación o copia son conocidas por todos en el mundo, pero también en el cristianismo existen esas copias, esos disfraces y esas imitaciones. Pastores que predican un evangelio muy liviano, un evangelio que no es verdadero. Iglesias que son muy confortables, pero están llevando a la gente muy lejos del reino. Parece que fueron verdaderos, pero son maquiavélicos. Por eso necesitamos crecer de esa manera, creciendo espiritualmente, porque nosotros no seremos. Ok, quiero pasar a la primera parte de este mensaje. Quiero hablar sobre la apariencia cristiana. A veces nos admiramos cuando personas que eran consideradas auténticas cristianas de repente se desvían de la fe y no quieren oír más sobre Jesús. Tampoco quieren saber de la obra que Él realizó en la cruz del Calvario. Estas personas hasta llegan a negarlo en un momento de dificultad. Es triste, pero eso pasa en la vida cristiana. Por eso hablo de apariencia cristiana. Aparentar es muy fácil. Ser cristiano es difícil. Es verdad, la palabra de Dios dice que no es fácil. Nunca dice que es fácil. Si quieres seguir a Cristo, prepárate, hermano, para pagar un precio. Y de esa manera tú podrás ser más transparente y más original o genuino en la fe. Primera de Juan capítulo 2, 19. Primera de Juan capítulo 2, 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto habla precisamente que no todo el que dice ser cristiano sigue a Jesucristo, honra al Señor Jesucristo o le da la gloria. Es muy importante pensar en eso. Los anticristos no eran totalmente extraños a la iglesia primitiva hace 2000 años. Ellos llegaron a estar en la iglesia, pero no pertenecían verdaderamente al reino de Dios. Juan no nos dice por qué razón ellos salieron de la iglesia, pero nos deja claro que sus razones para estar en la iglesia eran muy equivocadas, eran muy diferentes a las que un cristiano tiene para estar o pertenecer a la iglesia de Cristo. Algunas personas pueden creer que son cristianas por alguna razón, tal como ir a la iglesia por tradición familiar o cultural. Tal vez les gustan los contactos sociales y negocios que pueden hacer con otras personas en la iglesia que sí son realmente cristianos, o posiblemente sea un hábito de mucho tiempo que los hace sentir bien venir a la iglesia. Y eso es verdad. Cuando yo no era cristiano, yo iba a la iglesia católica, mis hermanos. Y cuando entraba ahí con ese silencio que había y todas esas cosas, esa paz que parecía, esa paz que yo me sentía súper bien ahí, pero era una paz exterior, no era interior. Porque eso nunca cambió mi vida. ¿Me están entendiendo lo que yo digo? Entonces era un hábito mío que yo tenía. No es que yo fuera un cristiano o un hijo de Dios que glorificara a Dios,
sino que por costumbre yo iba a la iglesia, iba a los matrimonios, a los bautizos, o a veces cuando me sentía mal, entonces me iba a la iglesia para supuestamente sentirme bien, pero eso no cambió mi vida nunca. Hermanos y hermanas, no quiero decir que esto sea malo, pero puede ser solo un buen sentimiento y eso no es suficiente para ser cristiano. ¿Me entiendes? Sería bueno que te preguntes cuál es la actitud que me hace cristiano a mí hoy. Tengo otra pregunta. ¿Soy un verdadero cristiano o soy una copia o una imitación que me está engañando en mi conciencia? Es bueno hacernos esa pregunta, porque hermano, cristiano no es el que va a la iglesia, cristiano no es el que lee la Biblia solamente, cristiano es aquel que hace la voluntad de Dios, que piensa en glorificar a Dios en todo lo que hace. Oiga lo que dice esta estadística. Esta es una estadística cristiana, dice, de acuerdo con las estadísticas en la investigación en los Estados Unidos, casi la mitad de los americanos se dicen ser cristianos renacidos, o sea, nacidos de nuevo. Pero un análisis más profundo reveló que muchos confunden el nuevo nacimiento con una sensación positiva al respecto de Dios y Jesucristo. Un levantamiento estadístico entre los cristianos practicantes en los Estados Unidos presentó resultados muy desanimadores, o que también es representativo en relación a Europa también. Dice esta estadística que el 20% de los cristianos no oran, nunca oran. El 25% nunca leen la Biblia. Hay un 30% de cristianos entre Europa y Estados Unidos que nunca van a la iglesia. Hay un 40% que no apoyan la obra del Señor por medio de las ofrendas o el diezmo. Hay un 50% que nunca van a la escuela bíblica dominical. 60% de cristianos, supuestamente cristianos, que nunca van a un culto vespertino. Un 70% que nunca dan dinero para las misiones evangelísticas. Hay un 80% de personas que dicen ser cristianas, que están en las iglesias y nunca frecuentan una reunión de oración. Y hay un 90% que nunca realizan un culto en familia o participan de un discipulado. Qué tristeza. Iglesia o hermanos o queridos oyentes, si la situación en América está siendo marcada por la influencia del puritanismo, ¿cuánto más puede estar siendo en la superficial Europa en que vivimos hoy, hermanos? Por favor, es muy importante saber que un buquete de flores bien hecho en papel parece que fuera natural y real, ¿o no? Yo a veces me equivoco en los supermercados y a veces cojo plantas o me parecen unas plantas o unas flores muy bonitas, que parecen tan naturales, pero cuando las toco se me veo que son de papel o son de plástico. Y eso pasa también en la fe cristiana. Parecen cristianos pero no lo son. Entonces, en el cristianismo podemos encontrar también muy buenas copias o imitaciones. Hay que tener cuidado porque podemos ser engañados por las apariencias, por pastores que predican muy bien, hablan como ángeles, pero pueden estar viviendo como demonios. Por eso es muy importante a quién escuchamos, por eso es muy importante a qué iglesia vamos, por eso es muy importante, hermanos, tener una relación personal con Dios y la unción del Espíritu Santo para poder colocar las cosas en una balanza y saber quién es quién. Quiero pasar al segundo punto de este tema que estoy tocando sobre la imitación. Estamos hablando, como en el inicio les dije, este mensaje se llama una copia o una imitación. Y eso pasa mucho en la fe cristiana. Quiero hablar sobre creerse vivo pero estar muerto. Hay muchos que se creen vivos pero no están tan vivos. Están más muertos que vivos, vamos a decirlo así. Recuerde que el objetivo de Dios mandar el Espíritu Santo es para revivirnos. Es para que nos dé la unción del Espíritu. El Espíritu nos da la unción, nos da las fuerzas. Es como un turbo. Un carro, cuando tiene turbo, hermano, o se le pone un buen aceite al motor, él funciona muy bien. Y así pasa con la unción. Tengo una ilustración aquí que dice, yo tenía una actividad en la iglesia en Lisboa anteriormente, y era una actividad de jóvenes donde hacíamos un juego que se llamaba El Aldeano.
En el juego participaban personas de la aldea, leones, videntes y el que dirigía el juego, etcétera, etcétera. Pero naturalmente que cada persona tenía un nombre, pero no era realmente lo que él representaba, porque era solamente un juego. Y muchas personas también en la vida cristiana, lamentablemente, no están representando a Jesucristo realmente, parecen, pero realmente no lo pueden representar porque ellos no están haciendo la voluntad de Cristo. Es difícil poder representar a Jesucristo si no hacemos la voluntad de Él. Vamos a leer Apocalipsis 3.1. Apocalipsis 3.1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives pero estás muerto. Aleluya, gloria a Dios. Esto es para todos nosotros. Hay muchos que se llaman cristianos pero no lo son nominalmente, pero lo son solamente nominalmente. O sea, son miembros de una iglesia, pero no viven la palabra de Dios cotidianamente. El Señor Jesús habló de personas que se imaginaban que servían a Dios, pero no, a veces están sirviendo a ellos mismos. Vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 6, 2, 3. Evangelio de Juan 16, 2, 3, dice: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, dice Jesucristo. Hay personas o pastores que echan personas de las iglesias pensando que están sirviendo a Dios, pero no están sirviendo a Dios. Las echan es porque no les agradan, o las echan porque no les gusta, o porque no están de acuerdo con ellos, pero en realidad no están sirviendo a Dios con esa actitud. No podemos echar a las personas así en la iglesia, porque nosotros los pastores no estamos aquí para echar a las personas, más bien para atraer a las personas y para ayudarlas a encontrar la verdad en Cristo. En muchas iglesias, denominaciones y organizaciones que dicen ser cristianas, sus oraciones son meramente formales, en donde aquellos que oran no pertenecen realmente a Cristo y se engañan, lamentablemente. El problema que existía en la iglesia en Sardis, según Apocalipsis, no era la herejía, sino la muerte espiritual y el engaño de que ellos creían que vivían para vida eterna, pero no, porque estaban muertos en sus pecados. ¿Usted sabe? ¿Cuántos de ustedes saben que el salario del pecado es muerte? Y el salario de un arrepentimiento, la recompensa de un arrepentimiento sincero, hermanos, es vida eterna. Sardis, a pesar de su reputación de ser una ciudad muy activa, estaba infectada por el pecado. Sus obras eran malas y su conciencia contaminada. Los 7 espíritus no tenían ni una palabra de elogio para esta iglesia, que exteriormente parecía muy buena, pero interiormente era corrupta. Y eso es lo que estamos viviendo en los últimos días. Cristianos que yo les llamo los cristianos camaleones. Están en la iglesia, parecen ángeles, salen de la iglesia y son demonios. Es importante saber que un creyente meramente nominal puede apostatar y engañarse en la fe, declarando ser un cristiano salvo verbalmente, pero en la práctica no se ve. Si él no practica el cristianismo, o si nosotros no practicamos el cristianismo diariamente, está entonces, o estamos necesitando que nos preguntemos si no se está engañando o nos estamos engañando a nosotros mismos. Ser cristiano es mucho más que ir a la iglesia. Ser cristiano es mucho más que leer la palabra de Dios. Ser cristiano es tratar cada día de hacer la voluntad de Dios, y para eso necesitamos comenzar el día en oración, leyendo la palabra de Dios, doblando la rodilla y dándole gracias a Dios por todo. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 2, 12, 13, y dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. La ley estipula que las necesidades de todos los pastores deben ser suplidas a través de los diezmos que deben de dar los miembros de la iglesia. Eso era así en el Antiguo Testamento, pero lo es también en el Nuevo Testamento. Hermanos, en este caso,
Dice, en este caso los hijos de Elí abusaron de su posición de sacerdotes para satisfacer su hambre de poder, poses y control de la obra. Me explico, Elí era el gran sacerdote, el juez del pueblo de Israel, pero él tenía 2 hijos que eran sacerdotes, pero eran corruptos. Es verdad que muchas veces, lamentablemente, hay pastores, hay miembros, hay líderes de iglesias que hacen mal uso de las ofrendas o de los diezmos en la iglesia. Ahí es donde nos damos cuenta que no son llamados por Dios a servir. Y si algún día fueron llamados, ya no lo son, hermanos, porque se desviaron. Y eso fue lo que hicieron los hijos de Elí, como dice en Samuel. Ellos se desviaron, empezaron a usar los sacrificios y las ofrendas del pueblo de Dios para su propia satisfacción. Y ese no es el propósito de Dios. Entonces no todo el que dice Señor, Señor, hace la voluntad de Dios o conoce a Dios. Hermanos, el desprecio y la arrogancia para el pueblo como para la adoración debilitaron la integridad del ministerio del sacerdote Elí y sus hijos. Sus hijos por ser corruptos y el sacerdote Elí por no haberlos disciplinado, no haberlos confrontado, hermano. El sacerdote Elí perdió su autoridad, perdió la unción por no haber confrontado a sus hijos en ese pecado. Y eso puede suceder hoy en día también. No todo lo que brilla es oro, hermano. Existen momentos cuando los problemas deben ser confrontados, aunque el proceso y las consecuencias sean dolorosas, porque creer estar vivo, pero ser muerto es un engaño, es una copia de fe en Cristo, no es una verdad, es una imitación, hermano. Podemos estar nosotros mismos siendo una imitación sin darnos cuenta. Por medio de este mensaje te quiero exhortar, te quiero ayudar para que te hagas un examen de conciencia y te preguntes, ¿soy yo verdaderamente cristiano? ¿Estoy glorificando a Dios? ¿Estoy dándole la honra a Dios como yo vivo? No solamente como yo hablo, sino como yo estoy viviendo. Amén. Quiero terminar mi mensaje sobre copia e imitación. Y quiero hablar de un tercer punto que se llama sea cristiano, no se engañe. Nos autoengañamos cuando creemos que todo el que dice creer en Cristo es cristiano. Todo el que dice que le gusta el fútbol no sabe jugar fútbol. A mí me gusta el fútbol. Yo jugué fútbol en el tiempos pasados. Pero el hecho de que a mí me guste el fútbol, yo hablo de fútbol, no quiere decir que yo sea un buen jugador. ¿Sí o no? Pues en el pasado fui un buen jugador, sí jugué, digámoslo, no profesionalmente. Y me consideraban un buen defensa, un buen defensor. En un tiempo fui un mediocampista, también fui delantero, pero poco a poco fui jugando más atrás. Y bueno, fui un buen jugador, pero hoy en día no lo soy, porque no practico más el fútbol. Y la vida cristiana es lo mismo, mis hermanos. Hay personas que fueron buenas cristianos, que fueron honestos, que fueron fieles, pero lamentablemente, por no practicar más la fe en Cristo y no haber abandonado su relación personal con Dios, ya no son cristianos. Son una copia, parecen, pero no lo son. Muchas de las personas que cuestionamos al respecto dicen, mis padres son cristianos o mi familia también lo es, entonces yo también lo soy. Pero ser cristiano no se hereda de esa manera, es imposible. Eso si eso fuera así, entonces los demonios son cristianos también, porque el diablo, su padre también lo es. Me explico, el diablo conoce la Biblia mejor que nosotros, pero sigue siendo diablo. ¿Por qué? Porque él es desobediente. Él conoce la Biblia, pero él no obedece a Dios. Entonces ahí es donde está el punto. Por eso sigue siendo diablo. Alguien dijo, si alguien nace en un garaje, espero que me explique. Si alguien nace en un garaje, entonces significa que él es un automóvil. Y en realidad, pues el que nace en un garaje no es un automóvil, no necesariamente es un automóvil. Entonces el que nace en una familia cristiana no es cristiano automáticamente. El que nace en un taller de mecánica no es mecánico. Nació tal vez en un lugar, en un garaje mecánico, pero no le hace mecánico automáticamente. Él tiene que
querer ser mecánico, ¿sí o no? Esto quiere decir que cuando alguien nace en una familia, todavía le falta conocer personalmente a Jesucristo para ser cristiano. Aunque toda la familia sea cristiana, tú no eres cristiano hasta que tú no nazcas de nuevo como cristiano. Lucas capítulo 22, 33, 34. En Lucas 22, 33, 34 dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué hay que san? Imagínate, estamos hablando de Pedro, el gran discípulo, el primer predicador de la iglesia primitiva, que dijo: yo daré mi vida por ti, Señor. Y el Señor dijo: Pedro, no hables mucho, porque no habrá cantado el gallo 3 veces que tú ya me has negado. Y así fue, el gallo cantó y él ya le había negado, mi hermano. 3 veces le negó. Satanás quería engañar y desmoronar a Pedro y a los otros discípulos como si fuera un grano de trigo para deshacerse de ellos definitivamente. Pero Jesús le aseguró a Pedro que su fe, aunque muy... ¿Cómo te va en la vida que llevas ahora? Dime cómo te sientes, dime cómo se vive sin Dios. Dime cómo te va en la vida que llevas ahora. Dime cómo te sientes, dime cómo se vive sin Dios. No quiero ofenderte, mi hermano, pero sé sincero con Dios. Cuéntame, dime cómo se vive sin Dios. Cuéntame, dime cómo se vive sin Dios. ¡Aleluya! Dime, ¿qué vas a hacer cuando llegue la muerte a tu vida? Dime, ¿con quién te irás cuando mueras y mueras sin Dios? Dime, ¿qué vas a hacer cuando llegue la muerte a tu vida? Dime, ¿con quién te irás cuando mueras y mueras sin Dios? No quiero ofenderte, mi hermano, pero sé sincero con Dios. Cuéntame, dime cómo se vive sin Dios. Cuéntame, dime cómo se vive sin Dios. ¡Aleluya! En la vida que llevas ahora, dime
Sí, tremendo mensaje del siervo de Dios, Antonio Herrera. Y si quieren contacto con el pastor Herrera, ahora pueden ver los datos en la pantalla. El pastor Herrera está ministrando en la iglesia evangélica La Puberta en Kampen. Y el tópico de hoy es muy interesante. A veces nosotros tenemos que preguntar a nosotros mismos, ¿estamos sinceros con Dios? Una buena pregunta para hacer esta noche. Y la próxima canción la voy a dedicar a Mariela en Málaga. Y su casa la voy a dedicar también a Amarelis de Asset. Ivan Felida, Gladys Koch y Orlando Ubilla. Que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir el predico del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad, sinceridad. Sinceridad.
Y saludos y bendiciones para Mamali y también para Patricia Iglesias, para Irvin y Ruli, Jennifer Joffrey y también a mi gran amigo en Cristo Gerald Dovale y su esposa Shudeska y toda su casa. La próxima canción la quiero dedicar también a la congregación evangélica La Puerta en Curaçao, a siervos de Dios Harry y Sigrid van der Woude y Linden y Adilei Marcelia.
tu papá. Dame lo mío, no quiero esperar. Yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida gozar. Hijo mío, allí hay mucho mal, vicios, mujeres, envidia, traición. Quédate, no vayas allá. Pero Juan no le escuchó. Y en la gran ciudad Juan gozaba tanto, vinos y placeres, hermosas mujeres. Pero un día Juan se halló sin dinero y todos sus amigos la espalda le dieron. Ahora Juan, solo en la ciudad, frío y hambriento, se puso a pensar qué feliz yo era cuando estaba con papá. Si regreso quizás me perdonará. Papá decía al verlo llegar, dijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, que hagan una fiesta, vamos a cantar, pues mi hijo ha vuelto, señores, vamos a celebrar. Y el papá decía al verlo llegar, dijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, invita a los vecinos y a toda la gente, pues este muchacho volvió aquí de repente. Y el papá decía al verlo llegar, hijo ha regresado, vamos a celebrar. Y el papá decía al verlo llegar, hijo ha regresado, vamos a celebrar. Y el papá decía al verlo llegar, hijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, que suenen las trompetas, vamos a cantar, pues mi hijo ha vuelto, señores, vamos a celebrar. Y el papá decía al verlo llegar, hijo ha regresado, vamos a celebrar. Llegar, viva regresado, vamos a celebrar. Y el viejo danzaba de un lado para otro, reía, lloraba y estaba gozoso. Y el papá decía al verlo llegar, viva regresado, vamos a celebrar. Admirable en los cielos, el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria. Y me ha hecho cabeza y no cola, en mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabiduría papá que lo pique, que verás. Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues
mi Dios, el Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas para que los piquen, que verdad. Ya lo ves. Si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, tú lo ves, que yo le envío mis avispas para que los piquen. En la cara y en los pies, que yo le envío mis avispas para que los piquen otra vez. En la carretera y en medio de la acera, le envío mis avispas para que los piquen. Lo piquen en el dedo más chiquito para que piquen. Piquen en la cara para que salga como un lince. Señor, todo el empuje, todo el menú. Lo piquen en la cara para que no me mortifiquen. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando hoy tenemos una buena transmisión. Siento la presencia del Espíritu Santo aquí en el estudio de Un Día Nuevo. Y ya casi vamos a finalizar la transmisión de hoy, y al final de la transmisión siempre quiero dar la oportunidad a aquellos a quien Dios tocó el corazón para tomar una decisión. Y esta noche tengo unos versículos del libro de Génesis capítulo 19, y voy a empezar a leer desde el versículo número 15. Y yo voy a leer de la traducción La Nueva Biblia Viva. Y Génesis capítulo 19, empezando desde el versículo 15, nos dice lo siguiente. Al amanecer los ángeles le insistieron a Lot: date prisa, toma a tu esposa y a tus 2 hijas y sal con ellas de la ciudad, si no quieren morir junto con todos los demás. Como Lot se tardaba mucho en salir, los ángeles lo tomaron de la mano, junto con su esposa y sus hijas, y los sacaron de la ciudad. Hicieron esto porque el Señor tuvo compasión de Lot y de su familia. Apenas salieron de la ciudad, uno de los ángeles les dijo: corran para que salven de morir. No miren hacia atrás ni se detengan en ninguna parte de esta llanura. Vayan a las montañas para que no perezcan. Esta noche tenemos que entender una cosa muy buena. Tenemos que entender que el sueldo del pecado es la muerte. Tenemos que entender que estamos viviendo en pecado. Pero tenemos que entender también que Dios nos quiere dar la vida. No porque lo merecimos, pero porque Dios nos ama. Esta noche tienes que entender que
todos nosotros, hemos nacido en pecado y el sueldo del pecado es la muerte, no es la vida. Pero sobre más, Dios nos quiere dar la vida y nos da una oportunidad. Lot estaba viviendo en pecado. Él dejó a su tío Abraham y se fue en otra dirección. Y al fin se encontró en Sodoma y en Gomorra, donde había una perversidad. Y Lot se metió en esta perversidad. Pero todavía Dios tenía misericordia con Lot y envió a 2 ángeles para advertir a Lot, para decir a Lot que se tiene que huir de la ciudad porque pronto, muy pronto, Dios va a destruir la ciudad. Pero Lot estaba tardando. Nuestro versículo 16 dice, como Lot se tardaba mucho en salir, los ángeles lo tomaron de la mano. Y después de salir de la ciudad, podemos leer en el versículo 17, apenas salieron de la ciudad, uno de los ángeles les dijo, corran para que se salven de morir. No miren hacia atrás. ¿Y qué hicieron? La esposa de Lot se devolvió y vio atrás y se murió. Y los ángeles dijeron a Lot, vayan a las montañas, pero Lot quería ir a otra parte. Lo que sucede con nosotros es, Dios nos quiere dar la vida, Dios nos quiere salvar, pero nosotros tenemos algo de naturaleza que nos quiere detener para no seguir las instrucciones de Dios. Tenemos algo que preferimos oír las mentiras del contrincante que nos dice, tienes vida, puedes seguir, en vez de oír la voz de Dios que nos dice, deja el pecado, vaya del pecado, no te devuelvas, no vea atrás, suelta la vida que tenías para empezar una vida nueva. Y nosotros sabemos lo que ocurrió con Lot. Su esposa se murió. Lot perdió la familia. Lot perdió toda la familia. Y al final, Lot perdió todo. Esta noche te quiero dar la oportunidad. Dios está hablando contigo. Él está tocando tu corazón y Dios, Jehová, te está diciendo, vuelva a mí, te quiero salvar. ¿Y qué vas a hacer esta noche? ¿Qué decisión vas a tomar? Sabiendo que Dios está diciendo, no vea por atrás. Sigue, date la vuelta, sigue por delante y ven a mí. Y si esta noche Dios tocó tu corazón y quieres tomar la decisión de dar la vuelta y no ver por detrás y seguir caminando para llegar a Dios, te quiero dar la oportunidad y te quiero pedir para que cierres los ojos y oras conmigo. Solamente tienes que repetir mis palabras. Diga, Señor Jesús, vengo ante ti y te pido perdón porque sé que te he fallado. Sé que soy un pecador. Pero esta noche te pido perdón. Te pido que vengas en mi vida. Te pido que me cambies. Que me das un nuevo corazón.
hágame una nueva criatura y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y prometo que desde hoy, prometo que desde este momento, te voy a seguir, te voy a aceptar como mi Señor y mi Salvador, y voy a cumplir con tus mandamientos. Amén y amén. Si has orado conmigo, te quiero decir que es la mejor decisión que has tomado en toda tu vida. La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de Esa que algo decisión te va a bueno llevar a un viene. rompimiento. Algo bueno viene, algo bueno viene. Dios va a obrar en tu vida. A mi vida, algo bueno Si viene. has orado esta oración conmigo, tengo contacto con nosotros, tengo contacto con el pastor Herrera, el pastor Don Vale, porque nosotros te queremos dar más información, te queremos guiar en el nuevo camino que Dios ha para ti. Revelación. La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Cántaselo. Algo bueno viene, algo bueno viene. Esta canción la vamos a dedicar a Seti La Cruz, a Tía Viola, a Johnny Irene Suecia. Y la vamos a dedicar también a la congregación evangélica La Puerta en Utrecht. No por mí, revela soy, tu voz está sobrepasando mi razón. Mi fe viene de Dios en la eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Estamos esperando lo inesperado de Dios en esta noche. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Gracias por sintonizarnos esta noche. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Chao, chao, chao. Rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene mi rompimiento, yo sé que viene 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 mi rompimiento. Por mi rompimiento, antes que venga mi bendición, antes de que lo vean, me dice ahora, yo sé que hecho está. Lo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición, antes de que lo vean, mi me dice ahora, yo sé que hecho está. Yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene
Yo